Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Si este programa fuera de noticias e informaciones, evidentemente tendría una semana rica en ellas. Pero lo hemos querido conservar más bien como un programa de opinión y orientaciones. Sin embargo, hay cosas que ocurren que hay que darle prioridad. Por ejemplo, al sentarme a grabar, tuve la noticia de que el importante líder nacional, que es Leonel Fernández, está afectado, según dice la prensa, nuevamente de un ataque de COVID-19. Es una noticia importante que al país le debe servir también para reforzar su alerta. Creo que él mismo lo hizo, según estuve viendo. Nosotros lo hemos venido diciendo desde aquí. Está redivivo el virus. Tiene variables peligrosas. Ahora hay peligro de confusión. Entender que se trata de la influenza tradicional, estacional, y puede ser él, y él es letal. Hay que hacerse la prueba de inmediato para determinar de qué se trata. Si de una gripe común y corriente, estacional, como digo, o por el contrario es el enemigo que anda por ahí. De todos modos, le sirve de umbral al programa y deseamos que el presidente Fernández, nuestro querido amigo de siempre, tenga una recuperación fácil y rápida. Él tiene una salud en general muy buena, es joven, es fuerte, y pienso que superará eso a corto plazo. Esos son los deseos de este programa y de su productor. Para ustedes, desde luego, sigue abierta la alerta. La repito, tengan cuidado. Es peligroso. No se olviden de las precauciones, sobre todo las aglomeraciones. Son muy peligrosas. Si usted no quiere ponerse de nuevo la mascarilla, bien, pero no se agrupe, no se tranque en habitaciones, porque anda ahí, aquí y en otras partes del mundo. Hecha la advertencia, pasamos a otro tema que sigue siendo importantísimo, quizás el fundamental, porque es mundial, la guerra de Ucrania. Estuve viendo una rueda de prensa que dieran el ministro de Defensa de Estados Unidos con el secretario general de OTAN, y realmente me produjo pesar. Pesar porque en medio de la guerra se habla de la paz, pero como algo remoto, posible, más todavía. Vamos a dar más ayuda, más ayuda, más ayuda, más aviones, más municiones, como dice, para que cuando se sienten a negociar la paz, porque toda guerra termina con una negociación de paz, Ucrania tenga una mejor posición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es muerte, eso es destrucción, eso es sufrimiento. Es decir, el pesar que invade a uno cuando nota ese vacío en el liderato mundial, esa incapacidad inherente pero integral
de líderes de Europa. Ya sabemos por dónde pasa Estados Unidos, su prueba. Desgraciadamente, hay razones para preocuparse. ¿Por qué a los pueblos del mundo no se le habla primordialmente de la paz? Ahora ocurre que el aumento de la guerra es un instrumento de la paz. Dios santo. Razón tenía el general Eisenhower, ese brillante hombre que fuera 2 veces presidente en Estados Unidos y el jefe militar de las fuerzas aliadas, primordialmente el comandante en jefe de la expedición de Normandía, jefe de ejércitos, ya enfermo, en cama de muerte, el legado aquel de que había que cuidarse del establishment, de las estructuras industrial militar, porque hacen las guerras y venden las armas. Esto es delicado, muy delicado. Siguen por otras partes del mundo las inquietudes, la violencia, las guerras crónicas de Medio Oriente, el Irán, Persia, la Persia parece que de siempre, yendo un poquito más lejos en su temibilidad, porque hay que temerle. La historia así lo enseña. No olvida y es terrible en vengativa. Cuando se venga, se venga. Ahora acaba de su presidente, lo vimos, un ayatolá, de venir a América, al Caribe especialmente. Venezuela, un itinerario muy elocuente, muy revelador. Nicaragua y Cuba. Irán, que acaba de anunciar que ya tiene los proyectiles hipersónicos, que son inderribables. El mismo Irán que llegó a decir en sus más altos mandos que destruirían a Israel en 24 horas cuando tuvieran el arma, que parece que ya la tienen, ya en la región. Es una buena advertencia a nosotros en la isla. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los enigmas terribles que se están viendo mejor, despejando? Haití, incurable, definitivamente. Que no sea a fuerza de derrame hacia el territorio dominicano, cosa que han logrado en una forma espectacular por encima de las voluntades de los gobiernos nacionales últimos. Uno que entregó, el de Danilo fue una entrega formal. Eso decretó incluso la prohibición por 3 años de la deportación de ilegales. Creó horrores, aquella ley 169, que yo llamo la etaira, la perversa ley que le dio cabida a cientos de miles de falsedades, como una manera de derribar la frontera jurídica de la nacionalidad y destruir la identidad nacional. Y este gobierno, que desgraciadamente está pasando por una crisis que creo que el presidente no la está percibiendo debidamente. Y le puede pesar. Él se ha cuidado de la defensa de sus posiciones personales. Lo ha hecho
El muro, ya lo hemos dicho, las declaraciones internacionales, la verdad de a puño de que no se puede resolver la tragedia de Haití en base a la República Dominicana, porque sería una manera de triplicar la tragedia. Pero en la dicotomía de que sus ministros, 4 o 5 en total, tienen sus agendas. Y no solo la expresan, la llevan a medidas. Y desgraciadamente hay una caída muy sensible en el proceso de deportación de ilegales, porque se ha hecho casi un ridículo. Se deportan 20.000 y entran 100.000. Se deportan 30.000 que pudieran llegar ahí y entrarán 300.000. Es decir, la República está pasando por un momento muy difícil. El presidente, digo, no se está dando cuenta, casi seguro, de lo que eso va a implicar para él. Esas agendas de los ministros y esa permanencia de los ministros en sus cargos es lo que más daño le está haciendo al presidente Abinader. ¿Por qué? Vamos a apelar a esto, la Constitución de la República, y vamos a leer su artículo 128 para no irnos más lejos. De las atribuciones del Poder Ejecutivo, atribuciones del presidente de la República. La o el presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Dirige la política exterior. Claro, la inferencia no admite retardo. Sus ministros, los miembros de su gabinete, deben obediencia al presidente. Porque si ellos tienen sus agendas que están contrapuestas contra la agenda del presidente, entonces es una forma de anular al presidente. Lo que es peor, en la percepción pública que se esparce es muy perniciosa, porque compromete y arruina el valor de la palabra presidencial. Y se hace presente una sospecha en el ánimo público de que el presidente está en un doble juego. Dice una cosa y deja hacer otra, contraria a lo que dice, como una manera de no hacerlo. Pero para grabar las cosas, un díscolo que vive haciendo reír a la nación con sus chistes y sus travesuras, y travesuras penosas que ponen a uno a pensar, y eso fue presidente de la República, Dios mío. En una feria de mango de Baní dijo: yo no estoy de acuerdo con las persecuciones esas que se están haciendo con los haitianos, porque hay que darle trabajo y traerlo para acá, porque eso es lo que nosotros hacemos en el exterior, cuando nos vamos. Si lo dijera desde la oposición, uno diría, bueno, un opositor que tiene otro discurso, contrario al interés nacional supremo. Pero este es un copresidente, este es un hombre que determina, según la apreciación pública, y es aceptado por todo el mundo, más de medio gobierno. Tiene sus ministros y tiene sus áreas de control. Y un hombre influyentísimo, muy vinculado al expresidente Medina, en una especie de simbiosis que yo he señalado como
los cánceres reales de la República, que pueden producirles daños imprevisibles. Oiga eso. Él nos tiene acostumbrados a esas cosas. Por ejemplo, yo tengo 2 declaraciones que él diera en el exterior para mayor desgracia. Una vez fue electo en el año 2000. Estuvo en España. Y en una de sus baladronadas dijo: nosotros lo único que realmente exportamos es prostitutas. Esa es la exportación nuestra, la prostitución. Ya había dicho en la campaña en New Jersey, lo tenemos por ahí: a mí el dinero no me importa de dónde venga. Eso de la fuente, el dinero a mí no me interesa. Yo lo recibo, venga de donde venga. Óigame, aquellas declaraciones que parecían de una persona insana, porque era una imprudencia enorme, ¿no? Y después se vio agravada en otra campaña en que creo que era el único candidato en el mundo capaz de decir: tengo un viaje a Sinaloa, voy para Sinaloa. Cuando Sinaloa estaba ardiendo, cuando tenía el volcán del Chapo activo. Ahora se vuelve contra el tema nacional de nuestra soberanía, de nuestra identidad, del artículo 18 relativo a la nacionalidad, del fallo 168 del Tribunal Constitucional, del artículo 3 de la Constitución, y contra eso se vuelve abiertamente. Fíjense, el gobierno de Danilo Medina fue más lejos, porque ese, desde la presidencia, desde el portal de la presidencia, invitaba a venir. Vengan para acá, vengan, que aquí están mejor, vengan, que aquí hay trabajo. Y ponían fílmicas de trabajadores haitianos ilegales diciendo: no, aquí es que está la cosa, vengan para acá. Eso es lo mismo que acaba de decir el expresidente Hipólito Mejía. Qué grave. Yo pienso que al presidente Abinader eso le está haciendo un daño enorme. Y que él no se da cuenta, repito, de que a medida que se vayan agudizando las circunstancias sociales y políticas, pueden venir respuestas de la población a esas posiciones. Y él va a ser objeto de repudio si no intenta, en la medida que lo pueda hacer, una revocación de cosas tan aberrantes. Corre el riesgo de terminar desacreditado el presidente de la República, que es quizás la peor tragedia personal que le puede ocurrir a un jefe de Estado: perder la fe de su pueblo. No, el pueblo diga: este ha dicho una cosa y manda o deja hacer otra, contraria a lo que dice. Eso es horrible. Eso es horrible. Los lideratos son difíciles de hacer y todavía más difíciles de sostener, de mantener y de hacerle crecer. Nosotros, por ejemplo, con el doctor Leonel Fernández hemos estado insistiendo mucho desde este programa, desde la pregunta, en que él tiene el deber de trascender. Tiene que ir no a hacerse parte de las complejas y oscuras negociaciones entre grupos de antiguos compañeros, porque él se fue del PLD y motivó por qué se iba.
Yo tengo tres fragmentos de esos discursos del presidente Fernández. Mi nieto Manuel María Castillo, que es muy acucioso, abogado muy bien dotado, me los guardó y me los envió para que yo opinara sobre eso. No lo he querido hacer. He estado aguardando pacientemente que todas esas sombras, todas esas nieblas que se han estado esparciendo, que le han permitido a ese partido que fuera arruinado, que fuera dañado gravemente por las inconductas criminales de una cúpula bandidesca, le ha permitido tener como una especie de segundo aire y presentarse ya como una opción de poder. El Partido de la Liberación Dominicana. Ahora surge la mención de que la alianza entre la Fuerza del Pueblo, para la cual salió Leonel Fernández, y en esos fragmentos del discurso que yo tengo, fue primorosa la motivación de por qué salía. Ahora se dice, no, porque los reencuentros son necesarios, porque la familia bochista hay que reconciliarla. Por Dios, ¿qué puede haber de bochismo en Danilo Medina después de haber pasado 8 años en el poder, saqueando este país, auspiciando el saqueo de este país? Ahí están las pruebas en proceso, contenido, con pruebas documentales vigorosas. A Juan Bosch no se debe invocar cuando está tan recrecido ese río de la corrupción, de lo que fuera su sueño, ese partido. Entonces no, porque entonces una reconciliación y un reencuentro. Dios mío, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos mantenido una posición recta y hemos dicho públicamente, y se lo hemos manifestado al presidente Fernández: no se alíe, no consientan ese error. Yo sé qué está ocurriendo. Muchos hombres fundamentales de la Fuerza del Pueblo salieron con el presidente Fernández del PLD, obedeciendo, se entendía, a los mismos motivos, a las mismas razones por las que se iba el líder. Yo sé que eso es así y tienen sus méritos. Y en el desarrollo menos de un 5% a tener ya más de un 30, 32, 33%. Ellos han sido importantes, claves en esa organización, pero ocurre algo que pasó en China, valga la digresión. En China era un rango, o sigue siendo un rango, haber participado en la gran marcha del líder luminoso Mao Zedong. Si usted participó en la gran marcha en China, en los ejércitos de Mao, cuando estaba la situación desesperadamente adversa para él, usted era una figura de gran categoría en China. En las organizaciones políticas ocurre guardando la distancia, claro está, es un sentido figurado, que un líder se va con una motivación y le explica razones éticas. Un líder que ha sido agredido y perseguido, que incluso cuando iba a ser evidentemente en una forma muy obvia el candidato presidencial en forma arrasadora, le robaron la convención. Incluso los dineros por los cuales responden ante la jurisdicción criminal
se utilizaron para producir ese desastre. Ese líder se va con esa razón y las explica. Nosotros también se va y se sobreentiende que tienen las mismas razones. Pero no siempre es así. Se conservan las amistades, las relaciones. Por eso las ideas de reencuentro les resultan como plausibles. Es decir, son gente importante que yo reconozco, muchos, todos ellos mis amigos. Pero esa proclividad al reencuentro con la cúpula de aquel partido glorioso de Juan Bosch, que sigue siendo importantísimo en sus masas y en su dirección de base e intermedia, porque ahí hay una gran parte de lo mejor del país. Esos reencuentros con esa cúpula son desastrosos. Y al líder lo disminuyen. Y a la propia nueva organización, que es la Fuerza del Pueblo, le quita su razón de ser. Ya se ha visto. Hay expresiones ya dentro del propio PLD de esos niveles, ¿no? Bueno, ellos nos sacaron del poder y ahora quieren que nosotros les ayudemos porque no tienen representación en las municipalidades. Óigame, con una arrogancia enorme, ¿quién sacó del poder a Leonel Fernández? ¿Quién sacó al PLD, para decirlo con propiedad, del poder? Los que sacaron a Leonel Fernández de la candidatura, robándole la convención en una forma escandalosa, votación en la madrugada, unos equipos pecaminosos, un desastre, que el país lo vivió y lo vio. Entonces, volver a hablar, insistir en que es necesario el reencuentro, porque si no gana Abinader abrumadoramente, es más que un error, un crimen, porque le quitan al país la ilusión que ha tenido de que Leonel Fernández puede hacer un desarrollo similar o parecido a lo mismo que hiciera el maestro cuando se fuera del PRD. Pero ese se fue y se fue, porque ese era su carácter. Es más, voy a hacer un paréntesis, que no me gusta mencionarlo mucho porque me concierne. Algún día se sabrá de mis relaciones y de mis servicios propiamente a la causa de ese maestro, Juan Bosch. Cuando en el 94 se iba a producir la cuestión de la selección de los candidatos, yo no hablé una palabra, ni estaba en eso, ni nadie en mi nombre sugirió eso. Al menos si lo hizo, lo haría por su propia voluntad, no por mi instigación o solicitud. Juan Bosch. Era el problema de que el PRD, que buscar un acercamiento entre don Juan y el PRD, porque el PRD había prometido que apoyaría la victoria de don Juan si se daba o no se daba en el 94. Ya en el 90 había pasado todo lo contrario. Lo habían prometido a sus adláteres, no a él, porque él no pactaba con esas cosas, que ellos serían los primeros en reconocer el triunfo de don Juan en el 90. No, salieron para donde el doctor Balaguer a decirle, ganó el doctor Balaguer. En 94, don Juan, que ya había apreciado eso, la raya de Pizarro que voy a trazar es Vincho y su gente
para la senaduría del Distrito Nacional. El Distrito Nacional de entonces, que era la provincia de Santo Domingo y el distrito, la más importante del país. ¿Cómo? Porque era una señal. Si Vincho es el candidato, el PRD sabe que no hay acuerdo posible. Sencillamente, habló el líder con gesto. No, después comenzaron a rezongar. Porque hubo mucho rezongo, ¿no? ¿Y este qué es? ¿Y por qué este viene? Él lo dijo en el acto en que se hizo el pacto. Yo lo hemos puesto en el spot. Es una fuerza pequeña, pero grande en el patriotismo. Dicho de sus labios. Ahora, ¿por qué Juan Bosch tomaba esa decisión? Los malvados y perversos buscan su explicación a su manera. Ya don Juan estaba desgastado, ya don Juan estaba decadente, la edad, tenía ciertas disminuciones en su razonamiento y cometía errores. Ese no era un error, ese era un mensaje. Pero tenía sus motivos. Al 63 lo derrocan el 25 de septiembre. Y el 30 de octubre del 63, Vincho Castillo estaba ya entrando en una conspiración cívico-militar para reponer su gobierno, lo que le costara una clandestinidad de 16 meses, muy rigurosa, al grado de que su hijo menor lo vino a conocer después de un año de nacido. Nunca hablé con don Juan de eso. Nunca le dije, ni le hice ninguna mención de eso. Ni él me lo comentó. ¿Por qué no lo hacía? Porque yo no paso factura. Ahora, don Juan, que era un líder real, un líder de grandes dimensiones, eso iba más allá de los límites de la nación. Un prestigio continental, mundial, como literato, como escritor, un pensador. Vio eso. En el 90, con las elecciones así, ¿a quién mandó a buscar don Juan? A quien fuera el abogado de Joaquín Balaguer y el Partido Reformista en las elecciones, en las impugnaciones del año 78, Vincho Castillo. Vinicio, me robaron las elecciones. ¿Tú serías capaz de asumir la defensa del partido? Sí, don Juan, yo la asumo, con una condición, que hagamos el recuento de las actas de votación con las actas de los delegados del partido. Sumemos eso y un voto más que tengamos. Nos vamos a las impugnaciones. Me dijo, es razonable, es así. Y así se intentó. Y hubo 2 o 3 semanas buscando datos. El PLD no tenía la organización territorial entonces, que luego alcanzara. Y evidentemente lo habían manejado y lo habían triturado en las provincias donde la representación o era floja o inexistente. Pero no había manera de probarlo. No fuimos a las impugnaciones. Otra fecha. Estoy hablando de fechas. 14 de febrero, Día del Amor. Antes llamaban Día de los Enamorados. Sorpresa. Juan Bosch le manda a decir con un emisario
el más cercano de entonces, que lo visita, a Vincho Castillo, que quiere que le acompañe a una visita en la noche a la casa del preguero. Sí, cómo no, yo voy, cómo no. Fuimos. Las 2 horas y media más encantadoras que yo creo que he pasado en la política, oyendo a aquellos 2 hombres, hablando de todas sus experiencias de juventud, no trataron temas de la política de entonces. Estoy hablando del 14 de febrero de 1986. Había circulado la idea de que yo podía ser compañero de fórmula del presidente Balaguer, ir a la vicepresidencia. ¿Cómo? Sí. Ese era lo que decían en corrillos y comentarios de la política. Cuando salimos, me dan a mí la oportunidad de decirle a la prensa, y así lo recogió, de qué se había tratado esa reunión. El Día del Amor, 14 de febrero del 86, a 3 meses de las elecciones. Marzo, abril, mayo. Bien, don Juan, cuando regresábamos, me dice, te va a ir a ver Mariotti mañana y te va a contar para que te des cuenta en qué país tú estás viviendo. Efectivamente, el señor Mariotti fue y me dijo, no, lo que pasó fue que cuando solicitamos la entrevista, la persona que usamos nos dijo, sí, yo te respondo dentro de media hora. A la media hora lo llamó y le dijo, mira, el primero sí, don Juan, el otro no. Él va y se lo dice a don Juan, y don Juan dice, no, eso es una intriga. No le digas nada, bicho, vamos para allá. Ese era el carácter. Sencillamente no querían que don Juan me llevara a presencia de Balaguer, porque era simbólica. Lo que le estaba diciendo, todos los líos que tú me hiciste en el 90, yo te lo perdonaría si tú llevas a este, sin palabras. Pero había otros planes, y se dieron los otros planes. Amén. Ahora, abogado de don Juan en 3 experiencias de acusaciones por delitos de palabra. Esta es una foto de una de ellas. Mírenla ahí. La conservo con amor. Hay amigos ya todos fallecidos. Ahora vi que el distinguido colega y amigo Vidó Medina acaba de morir. Hay algunos que están vivos. Entre ellos creo que está Monchi, al lado de don Juan, su defensor. Estamos. ¿Por qué yo traigo todas estas cosas a cuenta? Porque cuando le digo a Leonel Fernández, presidente, raya de Pizarro, indíquele al pueblo que usted trae algo nuevo, que usted no vuelve no mira para atrás, que usted no le va a quitar la razón de ser a su nueva organización política, que usted puede hacer desde el gobierno cosas que don Juan desde la eternidad podría agradecer, como reivindicar la honra de su partido, que fuera destruida por estos vándalos del peculado. Esa es la verdad. Eso se presenta. Y ahora viene, 100 alcaldes escriben
y el comité político responde con una resolución a unanimidad. No tenemos acuerdo con partidos que estén aliados, sean aliados del PRM. Una serie de oscuridades, ¿no? Entonces, no, eso fíjate que es para los que estén aliados ahora, no para los que estuvieron en el 20. La Fuerza del Pueblo fue aliada, tanto para evitar el estupro nuevo de la Constitución, que su presidente, el presidente del PLD entonces, se encargó de meterle miles de soldados a rodearlo con equipo de guerra. Y Leonel Fernández salió a encabezar multitudes. Y las multitudes rodeaban el palacio. Y Luis Abinader convocó las suyas. Hicieron acuerdos. Ahora dice este desorejado. Le regalamos cuatro senadurías, 5 senadurías, y no sacó ni un 4%. Claro, sacó un 5%, menos de un 5%, algo, fracciones. Y ahora, pero eran más que los 17,000 votos que sacó don Juan en las primeras elecciones después que salió del PLD. Y don Juan se impuso. Ese carácter, esa intransigencia, que yo llamo intransigencia afortunada, porque corrigió muchos rumbos equivocados, porque se opuso a muchas iniquidades, porque mantuvo el nombre de la nación siempre en alto. A él la gloria eterna es lo que está en mi ruego. No, que sucede que un delegado del PLD, un miembro del comité político, escribió una carta. Alguien que se desempeñó en educación. Dios mío. Hablando de esa posibilidad de acuerdo, pues la necesidad de pasar a ser la segunda fuerza política, es decir, mandando la Fuerza del Pueblo a la tercera posición, para desde ahí entonces, una vez se ganaran las elecciones municipales, en las presidenciales, el candidato Marbel Martínez fuera apoyado. Ajá, entonces, tanto los alcaldes como ese miembro del comité político le escribía hablándole de eso. Y era sobre esa base que querían un acuerdo. Esa era la carta en la manga. Ese era el puñal del baile para apuñalear bailando. No, hombre, por Dios. En definitiva, están esas cosas en el aire. Y yo, que no quiero tratarlas en sí, porque ya no tengo ni la edad, ni la paciencia, yo diría ni la salud, para involucrarme en esas disputas. Al venir la cuestión de Haití tan agravada, pienso, no puedo alejarme totalmente de las cuestiones relativas a las luchas de poder, porque muchas de ellas van a depender, para buenos o malos efectos, de lo que se haga. Y si no participo y opino, pues después no puedo quejarme. La idea es que lo de Haití me domina. Y digo, Abinader en precario, consintiendo que el auge y el prestigio que alcanzara en la confianza pública con sus primeras actuaciones y palabras se los roben desde adentro bajo sospecha grave de que tiene su consentimiento. Ese hecho terrible.
Por eso, la alianza. Entonces van a salir de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. La liquidación de Leonel Fernández, su salida del espectro político, es uno de los objetivos fundamentales. ¿De quiénes? De dos amigos entrañables. Danilo Medina e Hipólito Mejía. Oigan, señores, eso es tanto así. Oigan esta experiencia, es una reminiscencia de la respuesta, no la que mando al Listín Diario. A raíz de la victoria electoral del 12, días después hubo una reunión importante en el local del PLD y nos invitaron a todos, ¿no? Nosotros éramos aliados fundamentales. Y Danilo Medina, en el patio de ese partido, yo estaba atrás y mis hijos detrás de mí, se refirió a Hipólito Mejía. Yo nunca hice campaña sucia contra Hipólito, que es mi amigo, yo soy amigo de sus hijos y de su esposa, y la cosa, pero nunca hice campaña sucia. Con nosotros atrás, que habíamos hecho los famosos spots de Juárez Víctor, mi hijo, el mayor de los peligros, que fue una columna importante para liquidar aquella diferencia de 22 puntos que tenía en desventaja Danilo Medina, porque la figura del papá que traían los publicistas españoles con esa reproducción de las actuaciones desastrosas de aquel presidente en el periodo 2000-2004. El mayor de los peligros. Se desmontó incluso a las propias televisoras grandes donde se pasaba. Fueron delegaciones a decirle, mire, si eso sigue, el proyecto de papá se perdió. Nosotros habíamos sido en gran modo autores de la derrota. Estamos atrás. Y él se acogió al argumento de que era una campaña sucia. No era sucia, nosotros no poníamos una sola palabra en esos spots. Lo que hacíamos era reproducir los desaciertos demenciales de aquel presidente que por desgracia ocupara la posición en los primeros 4 años del siglo, cuyas consecuencias todavía no han terminado de verse plenamente. Cuando veo ahora el desastre del crecimiento de la droga, los puntos de droga, hoy leí una noticia que me llenó el alma de pesar. Los legisladores tienen miles de bancas de apuestas ilegales. Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué otra cosa vamos a hacer para demoler a este Estado-nación de República Dominicana? Esa noticia por el mundo, diciendo que legisladores, los encargados de hacer la ley, tienen bancas de apuestas ilegales. Óiganme, por eso digo, no puedo sustraerme de tratar esos aspectos del... Tengo que acercarme al estercolero de la lucha política, porque ahí se está cocinando el destino de la República. Y si voy a opinar acerca de debo de estar presente en las advertencias y debo de ser leal a mi pueblo y decirle, el tiempo es peligroso. Por eso escribí en la pregunta hace 2 semanas, cuidado con este tiempo. Leonel Fernández asuma el discurso nacional con todo el vigor posible y todo el peso de su cultura, de sus relaciones internacionales, de su importancia.
La nación lo necesita. No le falle usted en esa necesidad suprema de defensa. Pero bien, el tiempo se ha agotado. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 del cable, 33 de Claro, por Dios, 3 del cable, el telecable, a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo es del Impacto a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo, como 7 de la mañana, por sus canales 52 de Claro, ese sí, y 22 del cable. Que estaremos en YouTube a partir de del mediodía, a las 12 del mediodía de domingo. Este programa, La Respuesta, espera estar con ustedes bajo la gracia de Dios el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.